Buenos días. Gracias por recibirnos. Y bueno, para hablar, como decíamos, de este tema más que importante, ¿no? Esto que se dio en los últimos días y que venimos desarrollando, que tiene que ver con el quiebre del FTI. Bueno, es una noticia desgraciada. Cada vez que quiebra, o en este caso hace concurso de acreedores, o en Alemania declara insolvencia un turoperador alemán, supone una pérdida de conectividad para destinos turísticos, supone pues para el propio turoperador miles de puestos de trabajo, deja en los destinos, los hoteleros, deudas. A su vez, es necesario repatriar a los turistas que se encuentran en esos días de la insolvencia del turoperador a su tierra. Y, en definitiva, todo turoperador que en el tiempo ha generado hacia un destino como Canarias conectividad, ha comercializado, ha comunicado el destino, el que ese destino pueda de una u otra manera, pues ese turoperador pueda concursar, es una muy mala noticia, desde luego. Bueno, primero agradecerle a José María el tiempo de poder dialogar con nosotros, más allá de la mala noticia, ¿no?, que nos toca hablar en el día de hoy. También hay algo que es fundamental, que es el turismo masivo. Canarias viene trabajando con este tema hace un tiempo. Me gustaría saber cuál es tu opinión hoy con todo esto que sucede sobre específicamente el turismo masivo. Pues, a ver, todo sector de la economía genera externalidades positivas y negativas, y el turismo es una más de ellas. Pero desde luego es menor en cualquier caso, a pesar de quizás está de moda en estos momentos las manifestaciones en diferentes puntos del mundo, quejándose, o donde la sociedad se queja de las externalidades negativas del turismo. Yo, que vengo de una sociedad que es la vasca, Bilbao, una ciudad industrial, también conocíamos una Bilbao con una industria siderúrgica, metalúrgica, naval, que era pues, muy contaminante y que tenía sus externalidades negativas. Lo que ocurre en la actualidad en destinos turísticos masivos es que es necesario, por parte de la parte política de nuestros gobernantes, la gestión de las externalidades negativas del turismo. En aquellos lugares que tengan una mayor calidad pública, política, capaces de gestionar las externalidades negativas del turismo, el turismo tendrá menores externalidades. En aquellos lugares donde la capacidad pública, política sea menor, la sociedad verá esas externalidades negativas. En concreto, en una sociedad como la Canaria, que vive un 40% del empleo deriva del turismo, el 35% del PIB deriva del turismo. Somos una sociedad ultraperiférica, unas islas alejadas del continente europeo, pertenecemos políticamente a Europa, geográficamente a África. Si no hubiese turismo, sería una sociedad claramente atrasada en el tiempo. El turismo es lo que genera en ingresos de divisas unos 23.000 millones de euros anuales a Canarias, empleo, riqueza, como digo, y aquellas externalidades negativas, como puede ser pues la masificación a veces en las vías, la mayor necesidad de depuración de aguas, la mayor necesidad de transporte público. Con esos ingresos que tiene el turismo, la parte pública tendrá que gestionar y que la sociedad canaria no vea esas externalidades. Eso se puede decir que se da en cualquier lugar del mundo y dependerá mucho de la capacidad pública política. Bueno, justamente la pregunta que quería hacerte, que no se va tanto de este tema, que por esta quiebra, Canarias habilitaría algunos créditos blandos para empresas, bueno, que estén afectadas, ¿no? Esto es un proyecto a largo plazo, está oficializado. ¿Qué se sabe en estos momentos de este tema? Bueno, en primer lugar, los turistas estaban en el destino, en los diferentes destinos con FTI. Es un fondo de seguro alemán que se hace cargo de la repatriación y también del pago durante esos días de las vacaciones. Las medidas económicas que ha dictado el Gobierno de Canarias son medidas para proteger los empleos de los trabajadores que estaban en empresas del grupo FTI que todavía no han concursado. O sea, está la parte hotelera, que es el grupo La Branda, y la parte de receptivo, que es Meeting Point, en el caso de Canarias, que no han concursado, o sea, por tanto siguen activas. Y el Gobierno de Canarias lo que ha dictado son unas normas que, en caso que pudiesen concursar de futuro, lo que era la antigua quiebra, el Gobierno de Canarias dispone de unas posibilidades de ERES o ERTES para los trabajadores, y también de una serie de líneas para las empresas, pero dependerá de la evolución económica que tenga esto, y por tanto estamos hablando de un futurible, ¿no? El Gobierno se ha adelantado en unas disposiciones en caso que se den esas circunstancias negativas. Veremos la evolución que se da y veremos si esas decisiones del Gobierno de Canarias tiene que implementarlas por el bien de preservar puestos de trabajo,
salarios de trabajadores y la viabilidad de esos hoteles que estaban en manos del grupo que o bien en arrendamiento o bien en otro tipo de figura jurídica, puedan continuar el tiempo generando empleo y riqueza. Bien. José María, recordemos que el propietario de la compañía, el Fondo Certares, había adquirido justamente el FTI Group en el pasado mes de abril a tan solo un euro y ha realizado una inversión muy importante. Ahora finalmente deja caer. Se habla de que Der Tourist puede ser quien adquiera FTI Group. ¿Se tiene algo más, podemos decir, alguna opinión fuerte sobre quién podría adquirir FTI Group? No, entiendo que la empresa se liquidará, sus activos se liquidarán y es el mercado al final quien absorberá los clientes de FTI, el resto de turoradores alemanes. FTI es el tercer turorador alemán, adquirirán pues ese hueco que deja en el mercado este turoperador. No entiendo que la sociedad como tal disuelta, no creo que sea comprada por un tercero, se dejará, entiendo que el liquidador dejará liquidar, habrá diferentes empresas que puedan comprar partes o no sé por si decir cachos de empresa o decir aquello que pueda ser divisible, pero bueno, finalmente lo importante es el fondo de comercio de la empresa, que será el mercado, que si hay demanda hacia Canarias, otros destinos, serán otros turoperadores quienes absorberán ese fondo de comercio de esa empresa. Ahora pregunto, ¿no? A ver, sumando a lo que nos decías hace rato, porque muchos viajes pensando en un futuro quedaron en el aire. Se le vienen días complicados, habrá, por supuesto, denuncia, imaginamos, de gente que adquirió viajes pensando en el verano europeo. ¿Cómo se sigue ahora? Bueno, hay un fondo alemán de seguro que es el que va a cubrir. No le puedo decir exactamente, sé que los clientes que estaban alojados en estos momentos están cubiertos por ellos, también los viajes de repatriación. No, de futuro, me imagino que los viajes que no han sido utilizados, entiendo que dicen que en un plazo de 6 meses el fondo, el seguro alemán, les cubrirá esos dineros aportados por esos turistas que pensaban hacer sus vacaciones de futuro, pero bueno, poco a poco nos irán dando las claves referente a esto. Lo importante es a corto plazo, el mes de junio, muchas de estas vacaciones no se van a poder recuperar, pues habrá asientos de vuelo. Este turoperador FTI no tenía conectividad propia, no tenía asientos propios, pero sí compraba determinado número de plazas de otras compañías aéreas. No sé, tendrán que volverse al mercado. A veces a corto no se recupera estas ventas, pero de futuro entendemos que si hay demanda de mercado alemán hacia Canarias o otros destinos, el propio mercado será capaz de absorber y reequilibrar la situación y comprar esos asientos, ¿no? Claro. Iremos viendo si al final de la temporada tiene un efecto negativo en el número de estancias, por ejemplo, de alemanes en Canarias o en otros destinos, y lo veremos al final de la temporada. Bueno, José María, todo el mundo está hablando de lo que han sido estas elecciones de la Unión Europea, con un golpe muy fuerte parlamentario en específicamente Francia, en donde incluso se han adelantado las elecciones parlamentarias para este mes. ¿Cómo afecta esto a Canarias? ¿En qué posición se encuentra en estos momentos con respecto a todo esto que ha sucedido? Bueno, la economía de Canarias depende directamente de las economías alemanas, británica y escandinava, por ser los tres mercados principales emisores de turistas a Canarias. En este sentido, si las economías de Reino Unido, de Alemania, los países escandinavos fueran en los próximos años positiva y crecimiento, pues con mejoras salariales y mejoras de la renta per cápita de esos ciudadanos y también del PIB de esos países, Canarias sería favorablemente afectada. Por tanto, nosotros siempre miramos sobre todo las economías de estos países. Vemos que Alemania pues no pasa por su mejor momento, no pasa por porcentajes de crecimiento, está casi en crecimiento nulo o de crecimiento, y por tanto necesitamos que la industria alemana funcione para que los trabajadores alemanes decidan hacer sus vacaciones en general en España y en Canarias. Necesitamos que el Reino Unido funcione, como ya he dicho, Escandinavia funcione, y en función de cómo van esas economías, nuestro futuro es mejor o peor, ¿no? En este sentido, más allá de qué partido gobierne o no, lo que necesitamos es que esas economías funcionen. En el caso de la economía alemana tira de toda Europa y su devenir en los próximos años será fundamental para el devenir de la Unión Europea y destinos turísticos como Canarias.
Lo último de mi parte, José María, es qué va a pasar con los empleados, ¿no? Sabemos que FTI Group tenía muchos empleados. ¿Se sabe alguna novedad para el futuro de esos? Entiendo que los empleados de la matriz y de las empresas que se declaran en concurso acreedores perderán su empleo. En el caso, para nosotros directamente en Canarias hay 20 hoteles operados por una empresa del grupo FTI, que es La Branda. Esperemos que estos centros de trabajo puedan continuar en el tiempo, de momento siguen continuando, y puedan mantener el empleo. En el caso que no sea así, pues que los propios propietarios de hoteles que están en arrendamiento, algunos de ellos por parte de FTI, puedan continuar las operaciones y que los trabajadores, los puestos de trabajo y también las propias operaciones que generan riqueza de empleo y divisas puedan seguir funcionando en el tiempo. Lo iremos viendo, pero esperemos que si hay una demanda fuerte de mercado, irá absorbiendo las necesidades, de tener estos hoteles operados, los asientos de vuelo se llenarán y se recuperará la normalidad en menor tiempo que si la economía no va por buen camino y por tanto puedan verse afectados en mayor tiempo los trabajadores y las empresas. José María, la última y te dejamos, sabemos que el tiempo es corto y no queremos abusar de eso, pero apelo simplemente a la opinión de José María desde su experiencia viviendo este momento muy de cerca. ¿En qué sentido te gustaría que me expresases? Que no he entendido muy bien la pregunta. No, ¿cuál es tu opinión de todo esto de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo claramente, cómo afecta a Canarias? Me gustaría desde tu experiencia misma saber cuál sería o cuál es tu opinión con respecto a qué haría José María en este lugar para poder salir adelante. Desde tu experiencia, claramente, ¿no? Sí, Canarias es un destino turístico de primer orden mundial. Nuestra economía, como ya he dicho, depende del turismo, básicamente. Estamos viviendo un año 2024 muy bueno turísticamente. En estos momentos, tras la pandemia, las necesidades de las personas de vivir sensaciones, de tener experiencias, se ha impuesto sobre otro tipo de gasto. O sea, la gente se nota que en Europa ha decidido invertir en experiencias antes que invertir en un coche, en una lavadora o en un bien de consumo. La gente prioriza el gasto en experiencias. Esto afecta positivamente al sector turístico, en mi caso al alojativo, y por tanto, si esta dinámica no cambia, si la gente decide de futuro vivir experiencias, si la economía europea se mantiene en niveles razonables, entiendo que podemos vivir en Canarias unos buenos años turísticos, por tanto unos buenos años de la economía. Dependerá mucho de estas dos variables, de si esta necesidad de la gente de vivir experiencias se mantiene en el tiempo tras la pandemia, tras la crisis de COVID, y si por otro lado las economías mantienen datos razonables de crecimiento que hagan que la gente no tenga dudas a la hora de esos pocos ahorros que pueda tener, gastarlos en experiencias turísticas, que afectará positivamente a un destino como Canarias. José María, gracias por el tiempo, por el diálogo, y seguramente vamos a seguir en contacto siguiendo muy de cerca todo lo que sucede con esta situación. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Bueno, José María Mañaricua, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelerías y Turismo de Las Palmas, como lo dijo Gustavo en el comienzo, hablando, Gustavo, de un tema importante, imponente, que, bueno, va a traer situaciones en las cuales nosotros vamos a estar preparados para poder informarle a la gente. Sin dudas, el tercer tour operador alemán más grande del país y uno de los más grandes de Europa, que dio a la quiebra, y bueno, que por supuesto eso conlleva viajes que quedan en el aire, empleadores o mejor dicho, empleados que van a perder su trabajo, en fin, varias consecuencias detrás de esta quiebra, que bueno, vamos a ver cómo sigue. Se habla de que Der Tourist podría adquirir a FTI Group, pero bueno, los próximos días van a ser claves para saber cómo se sigue esta incertidumbre.